Josué 13, 14, 15, estos capítulos nos dejan ver esa fidelidad, esa justicia de nuestro Señor con su pueblo y describen cómo se repartirían, ¿no?, las tierras, esas tierras que habían conquistado, esas tierras que faltaban incluso por conquistar, todavía había algunas por conquistar. El Señor les estaba diciendo cómo las iban a distribuir. Por suerte, le dijo a Josué, distribuye por suerte con todas las tribus. A todas las tribus dales lo que se les ha prometido. Esa es su fidelidad. Y darle a cada quien lo que merece es su justicia. ¿Recuerdan que lo hablamos? Eso es dos atributos de nuestro Señor: fiel y justo. Y lo seguimos viendo aquí. Pero no solo son tierras con aguas, no solo son tierras, sino también son tierras con aguas. Hay agua en esas tierras. ¿Por qué? ¿Qué sería una tierra si no tiene agua? No daría frutos. No sería una tierra quizá, aunque fuera fértil, pero sin el agua no tiene las condiciones para dar hierba, para dar fruto, para dar árboles, para darse cosecha. ¿Qué podría brotar en la vida del creyente en tierra seca si no hubiera agua? Los creyentes, incluso talentosos, pero sin el agua, que esa es agua del Señor con la que no volvemos a tener sed, todos sus talentos se podrían quedar nada más ahí, sin dar fruto. Aunque tengamos una gran tierra en nosotros, nuestro corazón sea fértil, sin el agua del Señor, ¿qué puede dar? ¿Qué puede dar? Nada fuera de lo común sería, ¿no? Un simple talento, pero sin nada, sin el poder sobrenatural del Señor, que es el que hace las cosas maravillosas y grandes. Estos elementos materiales que usa el Señor como ejemplo, agua, tierra, no serían nada sin otro elemento muy importante, y es un elemento espiritual. Y me gustaría que viéramos también estos elementos, el agua y la tierra, de manera espiritual, para complementarlo con algo también valiosísimo, otro elemento valiosísimo que el Señor usa precisamente para que el agua y la tierra puedan dar fruto. ¿Cuál es ese elemento? La fe. La fe, que es lo que ahorita hablábamos, lo que usábamos. Cuando creemos, todo es posible. Cuando no dudamos, todo es posible. ¿Ok? ¿De qué sirve tener tierra sin agua? ¿De qué sirve tener tierras con agua, pero sin fe? ¿Sí? Esos tres elementos son muy importantes y son tres elementos que nos muestra el Señor en estos capítulos. ¿Sí? En estos capítulos. De nada nos serviría tenerlos sin fe. Sin la fe en Cristo no tenemos nada. Sin la fe en Cristo no hay nada. Nada puede salir solito de nosotros. De nosotros no puede brotar un fruto, porque el fruto viene del Espíritu. Del Espíritu. ¿Ok? Y ahora lo vamos a ver. La vez pasada nos quedamos en el versículo 13 del capítulo 13. ¿Ok? Ahí nos quedamos, donde veíamos que de la tierra sin conquistar habían quedado, ¿quiénes? Los gesureos y los maacateos. En el 13 dice: mas a los gesureos y a los maacateos no los echaron los hijos de Israel, sino que Jesur y Maca habitaron entre los israelitas hasta hoy. ¿Recuerdan? Y comentábamos que el Señor nos quiere entregar toda la heredad. Él quiere darnos todo. Él todo lo tiene dispuesto ya para nosotros. ¿Sí? Pero a veces todas esas bendiciones que tiene planeadas en su diseño perfecto
A veces nosotros nos conformamos únicamente con unas cuantas. ¿Recuerdan que lo decíamos? A veces decimos, no, yo ya con esto que me dio, estoy bien. Yo hasta ahí. Ya no me meto en más problemas. ¿Para qué voy a más batallas si ya tengo una buena tierra, no? A veces así hay muchos creyentes que se conforman solo con la salvación. No, yo ya tengo salvación, aquí me espero mejor, ¿no? Con eso yo ya espero nada más al Señor. Y el Señor, ¿qué quiere? Que vayamos y arrebatemos todas esas bendiciones, que vayamos a más batallas, porque ahí es donde Él va a trabajar mucho más con nosotros y nos va a mostrar su poder en lo sobrenatural. Él quiere que vayamos por toda la heredad completa, que no se quede nada así como se quedó Jesús y Maca, sino que todo nos lo quiere entregar. ¿Sí? Todo nos lo quiere entregar. No quiere que nos quedemos nada más, que recibamos algo y nos quedemos como bebés espirituales, sino quiere que en verdad crezca nuestra fe, nuestro espíritu, seamos edificados para ir más allá y tomar todas las bendiciones. Decíamos, ¿no?, que a veces nos quedábamos como bebés espirituales debiendo ser ya maestros. A veces decimos, ya tengo 20, 30, 40 años en la fe, pero sigo siendo un bebé espiritual. ¿Sí? Sigo regresando nuevamente. ¿Recuerdan que veíamos en Hebreos? A los rudimentos, ¿no? Siempre. ¿Por qué? Porque me quedé en una tibieza muy peligrosa. En una tibieza muy peligrosa. Porque esa tibieza peligrosa es más probable, amado, que nos lleve a enfriar, que nos pueda llevar a la apostasía cuando no vamos y nos llenamos más de las cosas del Señor, cuando no nos atrevemos a ir como el pueblo por más, ir por las demás tierras, cuando nos quedamos ahí, ¿sí? Cuando no obedecemos completos los estatutos del Señor, nos podemos quedar ahí en esa tibieza que nos conduce a enfriarnos. Nos quedamos en el peligroso conformismo, decíamos, ¿recuerdan? Peligroso conformismo de la tibieza y que nos enfría. Que incluso, imagínate, cuando estás tibio, cuando estás ahí apenas así, que no te has ejercitado para la batalla, ¿qué va a suceder? Cuando venga la batalla, porque lo decíamos, siempre vamos a estar en aflicción. Pero cuando has sido ejercitado, es más fácil que en esa batalla salgas victorioso junto con el Señor. Pero cuando no te has ejercitado en la fe, en la palabra, es muy fácil que dudes, que puedas dudar y digas, no, se me hace que el Señor no, esta vez no me puede sanar, se me hace que no quiere, se me hace que, ¿no? Y que seamos así, como dice el mar, como las olas del mar, ¿no? Como la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Así es de fluctuante luego nuestra fe. Por eso el Señor quiere que nos ejercitemos. Las batallas, las pruebas son precisamente para que estemos preparados para batallas más grandes, y lo vamos a ver ahorita con otro personaje que vuelve a ser mencionado, que es Caleb. Caleb, un varón de Dios que tuvo gran fe junto con Josué. Si recuerdan, cuando fueron con los espías a ver el pueblo, ¿no? La tierra prometida que el Señor le iba a dar al pueblo de Israel. ¿Sí? Vamos ahora a el capítulo 13, versículo 14. ¿Sí? El territorio que distribuyó Moisés. El territorio que distribuyó Moisés. ¿Quién tiene el 14? ¿Quién quiere leerlo? Alguien que esté aquí cerca para que se escuche para los hermanos que no han podido venir. ¿Lo tienen? ¿14? Pero la tribu de Leví no dio heredad, los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, con su heredad, como él les había dicho. Así es, amén. Este versículo se menciona también al final,
Al inicio, el 14 nos dice que a la tribu de Leví no dio heredad. ¿Sí? No dio heredad. Y lo menciona 2 veces en este capítulo 13 el Señor. Ahorita vamos a ver, es algo importante. A la tribu de Leví no le dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como Él les había dicho. Recuerdan que a la tribu de Leví el Señor les dio algo muy, muy especial. ¿Cuál es su heredad? Precisamente estar consagrados para las cosas del Señor. La tribu de Leví eran los que dirigían todo en el templo, ¿sí? Los sacrificios, la alabanza, todos los rituales eran hechos por la tribu de Leví. Y ellos no tenían heredad en tierra. Pero ahorita vamos a ver cuál era esa mayor heredad. Dice él mismo, ¿no? Jehová Dios de Israel son su heredad. Los sacrificios de Jehová Dios de Israel son su heredad. Ellos tienen algo más allá, una heredad espiritual, ¿ok? Y vamos a leer del 15, por favor, hasta el 22, por favor, ¿no, Gaby? Dio pues Moisés a la tribu de los hijos de Rubén conforme a sus familias, y fue el territorio de ellos desde Aroer, que está a la orilla del arroyo de Amón, y la ciudad de Arnón, de Arnón, y la ciudad que está en medio del valle, y toda la llanura hasta Medeba, Hezbón con todas sus ciudades que están en la llanura, Dibón, Bamot Bal, Bet Balmeón, Hasa, Cardemot, Mefat, Kiriataim, Sibma, Saret, Sahar, en el monte del valle, Bet Peor, las laderas de Pisga, Bet Jesimot, todas las ciudades de la llanura y todo el reino de Sejón, rey de los amorreos, que reinó en Hezbón, al cual derrotó Moisés, y a los príncipes de Madián, Evi, Requem, Sur, Hur y Reba, príncipes de Sejón, que habitaban en aquella tierra. También mataron a espada los hijos de Israel a Balaam, el adivino, hijo de Beor, entre los demás que mataron. Ok, y si quieres lee también ese, el 23. Y el Jordán fue el límite del territorio de los hijos de Rubén. Esta fue la heredad de los hijos de Rubén conforme a sus familias, estas ciudades con sus aldeas. Amén. Ok, muy bien, pues aquí vemos todo el territorio que había sido conquistado con Moisés, con Moisés todavía, antes de Josué, y que fue entregado, ¿no?, a los rubenitas, a Gad, y menciona aquí algo muy importante. Aparece el nombre de Balaam, hijo de Beor. No sé si recuerden que Balaam fue alguna vez considerado como profeta. Era un profeta, ¿sí?, inspirado por Dios, pero que ahora aquí lo vemos reducido, dice, a un simple adivino, ¿no? No habla como el profeta Balaam. Dice, también mataron a espada a los hijos de Israel, a Balaam el adivino, hijo de Beor. Ya no es un profeta. ¿Por qué? Porque falló al Señor, ¿recuerdan? Recuerdan que ese don que tenía lo utilizó para maldecir al pueblo de Israel. Bueno, buscaban maldecir al pueblo de Israel, pero que al final el Señor hizo que los bendijera. Utilizó a Balaam para que los bendijera. ¿Sí recuerdan eso? ¿Sí? Y esto nos debe de dejar claro que todo aquel que va en contra de los planes del Señor, y más cuando le han sido dados dones, cuando ha recibido dones de parte de Él, como lo tenía Balaam, y los vende al mejor postor y se desvía utilizándolos para su propio beneficio, porque eso fue lo que hizo Balaam. Cuando le ofrecieron que maldijera al pueblo de Israel, él dijo, bueno, pues me van a dar
ahora voy a hacerlo, ¿no? Voy a utilizarlo porque pues por acá me conviene. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que fue reducido a un simple adivino, de ser un profeta de Dios a ser un adivino, y que lo mataran a espada también. Aquí él fue muerto a espada, Balaam, hijo de Beor, ¿sí? Recibirá todo aquel que desobedezca los planes de Dios y que le hayan sido dones, pues ¿qué va a recibir? Justicia, ¿no? Simplemente justicia de parte del Dios justo. Yo les diría hoy, ¿cuántos profetas modernos no han visto? ¿No? Hay hoy que tienen esa característica de Balaam, que utilizan la palabra de Dios, que utilizan los dones de profecía para su propio beneficio, y le profetizan a la gente cosas para beneficiarse ellos. Y eso aquí debe de ser bien claro. ¿Por qué? Por su propio beneficio tropiezan a muchos otros, ¿no? Y el Señor va a tener justicia sobre ellos. Y hay muchísimos versículos que hablan precisamente de aquellos lobos vestidos de oveja que tropiezan a su pueblo. Que en Jeremías habla mucho de los profetas y pastores, dice, que espantan a mis ovejas. Porque al final, cuando les hablan mentiras, cuando les prometen solo prosperidad y no sucede, porque realmente no viene de Dios, ningún hombre puede profetizar, hacer cosas que no estén dentro de la palabra, pues va a venir muchas veces tropiezo, ¿no?, en las personas. Y esas personas que sean tropezadas, los que van a pagar por haber hecho eso, son esos profetas, estos profetas modernos como Balaam, que hoy hay muchísimos. Y por lo cual, ¿cuál es el consejo que siempre hemos dado? Estar siempre firmes en la palabra. En la medida que nosotros vayamos más a la palabra, más difícil es que nos puedan engañar, que nos digan cualquier cosa y la creamos, ¿no? Siempre con la palabra. Cualquier profecía que nos den, que nos digan, debe de ser pasada por el filtro, que es la palabra de Dios, ¿ok? Para no ser engañados. Siempre la palabra debe de estar presente, siempre. Si llegaran en algún momento a ir a un lugar, a una iglesia donde les digan va a haber profecía, profetas, pero no está la palabra, y es más lo que él está profetizando, hablando, pero no hay palabra, mejor salgan de ahí, ¿sí? Cuidado, porque el Señor no da nuevas revelaciones, está revelado todo aquí, y lo que nos deja hablar cuando nos revela algo, es algo que debe de estar aquí sustentado. Sí puede profetizar para la vida de alguien, como lo hacíamos ahorita, salud, pero porque la salud está escrita aquí, lo estamos haciendo en el nombre del Señor, ¿ok? Él nos puede dar victoria porque aquí lo leemos. ¿Victoria con qué? Y no se trata solamente de promesas, nada más, sino que cada promesa, y lo hemos visto, en las promesas del Señor siempre también hay condiciones, ¿ok? Condiciones, no nada más es mañana te vas a ganar la lotería, ¿no? ¿Y cuál es el fin, no? ¿O para qué? ¿Cuál es qué va a glorificar a Dios eso? Recuerden, todo tiene que glorificar a Dios y las condiciones tienen que cumplirse para que Él pueda hacer eso en nuestras vidas, cumplir esa promesa, esas bendiciones, ¿ok? Entonces aquí quería hacer ese paréntesis porque hablan de Balaam, ¿no? Y dije, bueno, si están hablando de tierras y de territorios vencidos, dice, pero de pasada el Señor nos deja ver también qué pasó con Balaam. No se quedó sin castigo. Estamos hablando de un Dios fiel y justo que da a cada quien lo que merece. Y Balaam, a lo mejor, como dice mucho los proverbios incluso, ¿no?, que no tengamos envidia del impío, porque a veces lo vemos que crece como espuma, ¿no? Vemos a los impíos y dices, oye, si les va re bien, velo, ese es súper malvado, súper tranza, ¿no? Y velo, les va re bien, ¿sí? Pero a su tiempo tendrán su castigo. El Señor no se queda absolutamente sin nada que sea juzgado. Y aquí lo vemos con Balaam, ¿no? Con Balaam. Muy bien, ahora
Vamos al 24, por favor. Del 24 hasta... vamos hasta del 24 al 33, ¿les parece? ¿Sí, Rol? Sí. Gracias. Dice, dio asimismo Moisés a la tribu de Gad, a los hijos de Gad, conforme a sus familias. El territorio de ellos fue Jazer y todas las ciudades de Galaad, y la mitad de la que está enfrente de Rabá, y desde Hezbón hasta Ramat Mispa y Betonim, y desde Mahanaim hasta el límite de Debir, y en el valle Bet Aram, Bet Nimra, Sucot y Safón, resto del reino de Sejón, rey de Hezbón, el Jordán y su límite hasta el extremo del mar de Cineret, al otro lado del Jordán, al oriente. Esta es la heredad de los hijos de Gad por sus familias entre ciudades con sus aldeas. Ok, 28, 29. También dio Moisés heredad a la media tribu de Manasés, y fue para la media tribu de los hijos de Manasés conforme a sus familias. 30. Sí. El territorio de ellos fue desde Mahanaim, todo Basán, todo el reino de Og, rey de Basán, y todas las aldeas de Jair que están en Basán, 60 poblaciones, y la mitad de Galad y Astarot y Edrei, ciudades del reino de Og en Basán, para los hijos de Maquir, hijo de Manasés, para la mitad de los hijos de Maquir, conforme a sus familias. ¿Le sigo? Esto es, lo que Moisés. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán, de Jericó al oriente. Al oriente, ahí. Por favor. Aquí está el mapa. Como pueden ver, lo que le repartió a la media tribu de Manasés. ¿Recuerdan que había la tribu de Rubén, Gad y la media tribu de Manasés? Porque falta todavía otra mitad de Manasés que les va a dar, pero de las tierras de Canaán, ¿no? De las tierras del otro territorio. Pero aquí está, miren, aquí está lo que les dio ya Manasés, cómo se fue repartiendo, ¿no? Y habla precisamente desde, aquí donde dice Kineret, debe ser el mar de Kineret, que también es conocido como el mar de Galilea, o Cineret o mar de Galilea. Todos estos son los territorios que fueron repartidos. Una parte primero, ¿sí?, que fue repartida únicamente por Moisés. La parte que está del lado del Jordán, antes de cruzarlo, antes de ir a Jericó, hay una parte que ya se le había dado precisamente a la tribu de Rubén, de Gad y la media tribu de Manasés. ¿Ok? Todo esto lo que explica es la parte que fue distribuida por Moisés antes de que después Josué, ¿recuerdan? Moisés se queda, Moisés ya muere, y su sucesor es Josué, que va a ir por todo lo demás para el resto, las 9 tribus restantes y la media, 9 y media tribus que faltan, ¿sí? 9 y la media tribu de Manasés, ¿ok? Y dice algo más en el 33, que dice, después de esto que leyó, de que fueron repartidos los llanos de Moab al otro lado del Jordán de Jericó, al oriente, la parte oriente, o sea, hacia abajo. Me llama la atención que 2 veces el Señor dice esto. ¿Recuerdan lo que leímos al principio en el 14? Pero a la tribu de Leví no dio heredad. Los sacrificios de Jehová, Dios de Israel, son su heredad, como Él les había dicho. Y lo vuelve a repetir, vean el 33. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. Jehová Dios de Israel es la heredad de ellos, como Él les había dicho. Lo menciona al principio, en el 14, para iniciando con lo que había repartido Moisés, y lo menciona nuevamente en el 33. 2 veces lo menciona en este capítulo. Pero también las 2 veces dice que la heredad de ellos, ¿sí?, es nada más y nada menos
que Jehová, Dios de Israel, y sus sacrificios. Y quizá hoy algunos me dirían, no, bueno, pues valdrá la pena ser llamado como los levitas, ¿no? A ver las cosas del Señor, ¿no? A ser consagrado a las cosas del Señor. Y algunos dirán, no, pues yo mejor me quedo, mejor ser de la tribu, ¿no? Porque a esos sí les van a dar tierras. Ellos no van a tener tierras. Los levitas nada pueden heredar a sus hijos. En cuanto a cuestiones materiales, ¿no? Pero las cosas consagradas del Señor, los sacrificios de Jehová, dice, eran su heredad. Y quizás sí, es cierto, no tienen tantas cosas materiales. Incluso ellos tienen que dar más de su trabajo, ¿no? Tienen que ver las cosas, cuidar del templo, cuidar las cosas del Señor, pero esa es la mejor parte, esa es su heredad, el ver las cosas de Dios. Y eso no es todo. En el siguiente capítulo, ahorita que entremos al 14, vamos a ver que Jehová no es deudor de nadie. No es que ellos se queden sin nada material, ¿no? Sino todo para ti es espiritual. ¿Para ti no hay nada material? No. Jehová no es deudor de nadie. El que lo sirve, al final, también va a tener recompensa de parte de Él. Él no es deudor de nadie. A nadie le queda deber nada. No les va a decir, como ustedes me sirvieron, ustedes van a vivir en pobreza. Como ustedes se dedicaron a mí, no pudieron trabajar, ustedes no van a tener. Al contrario, el Señor les da una heredad y ahorita vamos a ver qué más hace el Señor. ¿Ok? Muy bien. Y ahora vamos al capítulo 14, donde vamos a ver varias cosas que por medio de la fe van a suceder. Va a suceder lo sobrenatural, ¿sí? Donde vamos a ver al Señor actuando sobre 2 de los 3 elementos que comentábamos al principio, sobre tierra y agua, y además fe, ¿ok? El Señor, vamos a ver cómo da, como orábamos ahorita con Gaby, cómo nos puede dar ojos espirituales para ver más allá que lo puro material, ¿ok? Y las bendiciones materiales, por supuesto que sí da el Señor, pero sobre todo vamos a ver las bendiciones espirituales que da como a los levitas, ¿sale? Y dice, Canaán repartida por suerte, ¿no? En el 14. Del 1, vamos a leerlo todo de una vez, de 1 al 4, al 1 al 5, por favor. ¿Sí? Esto pues es lo que los hijos de Israel tomaron por heredad en la tierra de Canaán, lo cual les repartieron el sacerdote Eleazar, Josué hijo de Nun, y los cabezas de los padres de las tribus de los hijos de Israel. Por suerte se les dio a su heredad, como Jehová había mandado a Moisés que se diera a las 9 tribus y a la media tribu, porque a las dos tribus y a la media tribu les había dado Moisés heredad al otro lado del Jordán, mas a los levitas no les dio heredad entre ellos, porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen, con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés. Así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra. Amén. Ahí, ¿ya vieron? ¿Se dan cuenta? Nuevamente, porque las 2 tribus y media de la tribu a las que ya les había dado Moisés heredad, al otro lado del Jordán, no habían dado nada, dice otra vez, a los levitas no les dio heredad entre ellos. Porque los hijos de José fueron 2 tribus, Manasés y Efraín, y no dieron parte a los levitas en la tierra, sino ciudades en que morasen, con los ejidos de ellas para sus ganados y rebaños. Aquí podemos ver lo que les decía. No se les dieron las tierras tal cual, pero sí ciudades en donde podían morar.
lugares donde podían estar los levitas, y también dice con los ejidos de ellas para ganados y rebaños. Ellos tenían parte de toda esa riqueza, de todas esas bendiciones. El Señor les daba parte también a los levitas, y recuerdan cómo eran las reglas en Deuteronomio, ¿no? Que tomaban de los sacrificios parte para Leví, para la tribu de Leví, ¿no? Parte era para esos sacerdotes, se les daba una parte que ellos podían tomar. Entonces el Señor finalmente veía por ellos, no era que los dejaba únicamente a su suerte, sino que siempre el pueblo estaba encargado de cuidar de ellos con los ganados y los rebaños, ¿ok? Y dice, de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés, así lo hicieron los hijos de Israel en el repartimiento de la tierra, ¿no? Y vieron que ya se mencionó, ya nuevamente, ahora lo que yo les decía, ¿no? Se mencionó, ¿dónde está? Eleazar, las tribus de Israel, las tribus del Jordán, ok, y ahora va a venir, vamos a ver ahorita cuando ya va a venir el cumplimiento de una promesa en Caleb, como les decía, la promesa de dar tierras y agua que por fe les serán otorgadas. Si seguimos por favor en el 6. Sí, y los hijos de Judá vinieron a Josué en Gilgad, y Caleb, hijo de Jefoné Ceneseo, le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios, en Cades Barnea, tocante a mí y a ti. Ok, aquí está. Caleb, hijo de Jefoné Ceneseo, le dijo, levantó la voz Caleb y le dijo: tú sabes lo que Jehová dijo a Moisés, varón de Dios. En ese momento ya no está Moisés, pero está con Josué, ¿no? Y dice, acuérdate de lo que Jehová dijo, ¿no? Ese día tocante a mí y a ti, cuando estábamos en Cades Barnea. ¿Qué es lo que le dijo? Vamos a recordarlo. Vamos a Números 14:30, por favor. Números 14:30. Para que recordemos qué es lo que había dicho Moisés, qué estaba sucediendo en ese momento. Números 14:30. ¿Alguien? Vosotros a la verdad no entráis en la tierra, por lo cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Ok. Fue cuando les está diciendo, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra. ¿A quién le está hablando? ¿Recuerdan? A los otros espías, ¿sí? A excepción, dice, de Josué y Caleb, ¿no? Hijo de Jefoné, y Josué, hijo de Nun. Los demás, de los 12, 10 no iban a entrar a la tierra prometida. ¿Por qué razón? ¿Se acuerdan? Porque no tuvieron fe. Porque cuando fueron como espías a ver la tierra, fueron los que dijeron, hay gigantes ahí. Fue cuando vieron a los hijos de Anac y dijeron, son gigantes que nosotros parecemos langostas al lado de ellos. Casi diciendo, es imposible conquistar esas tierras. Pero los únicos, dice, exceptuando los que sí iban a habitar esas tierras, con todo y los gigantes y todas esas esos pueblos guerreros, amorreos, jebuseos, que eran, lo hemos platicado, ¿no? Desalmados, que eran guerreros, con todo y eso, los únicos que sí iban a habitar esa tierra en ese momento, de los que estaban ahí en Cades Barnea, eran Josué y Caleb. Y Caleb está precisamente diciéndole a Moisés, ¿recuerdas lo que dijo tocante a mí y a ti, Moisés, en ese momento? Y fue esto, ¿no? Vosotros no entraréis, solo va a entrar Caleb y Josué, ¿ok? ¿Y qué dice Josué? ¿Qué dice Caleb en el 7? Continúa Caleb hablando. Sí, yo era de edad de 40 años, y cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra, y yo le traje noticias como lo
sentía en mi corazón. Ok, como lo sentía en mi corazón. Dice, yo era de 40 años. En ese momento, Caleb tenía 40. Ok, ahí en Cades Barnea. Y las noticias que él trajo, ¿cuáles fueron? Números 13, del 1 al 30, está explicado todo ese momento, ¿no? Cuando ven y dicen, sí, son lugares donde hay leche y miel, fluye leche y miel, pero no, son imposibles de conquistar. Y además decían, las ciudades están amuralladas, son murallas enormes, impenetrables, y los hijos de Anac son gigantes, ¿no? Dice, cuando dijeron todo eso. Pero lo importante aquí es lo que dijo Caleb. Dice, yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y en Números 13, en el 30, está lo que dijo Caleb. Para no leer todo del 1 al 30, vamos a leer solo el 30. Se los leo si quieren, ya lo tengo aquí. Entonces dice, Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Lo que sintió en su corazón en ese momento, cuando fueron, le dijo, vayamos de una vez, dijo, porque vio que todos estaban metiendo miedo. Los otros espías estaban haciendo desfallecer al pueblo, diciéndoles, no, no podemos, es imposible, ciudades impenetrables y somos como langosta al lado de esos gigantes. No, casi estaban diciendo, yo creo que Dios se equivocó, eso no es posible. Pero recuerden que Dios no los había mandado por su opinión. Dios nada más los había enviado a ver la tierra que les iba a entregar. Si Dios ya lo había declarado, si Dios ya les había dicho que esa tierra era para ellos, no era para preguntarles si creían que podían o no. Y el único que tuvo fe fue Caleb y Josué. Josué y Caleb fueron los únicos que no vieron los problemas, fueron los únicos que no vieron las imposibilidades, sino que le creyeron a Dios. Y dice, yo le traje noticias a Moisés como lo sentía en mi corazón. Y les dijo, para que callaran, ¿no? Todo el pueblo delante de Moisés, les dijo, subamos luego, ya vayamos de una vez. Si el Señor ya nos lo dijo y nos lo está mostrando, que todas estas tierras son nuestras, vamos por ellas, tomemos posesión de ellas, porque más podremos nosotros que ellos. Y eso es lo que le está recordando en ese momento, después de, y ahorita vamos a ver de cuánto tiempo, después, ahí tenía, dice él, 40 años, ¿no? Era más o menos ya todavía estaba chavo, ¿no? Con 40, todavía fuerte, y ahorita vamos a ver qué tan fuerte estaba. ¿Y qué dice el 8? Fíjense. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Amén, ¿ya vieron? Los hermanos, los otros, hicieron desfallecer al pueblo. Por eso el Señor se molestó tanto que dijo, no van a entrar. Ustedes no van a entrar, están espantando a mi pueblo. Hemos platicado, ¿no? Que el Señor nos dice cuántas veces en la Biblia, no temáis. Es lo que Él necesita de nosotros. Lo hemos platicado. La fe y el temor son esas dos fuerzas contrarias. Si tú temes o si tú crees, va a depender lo que va a suceder. Si tú crees que no puedes, es como una bolita, una balanza perfecta, así, que está, y aquí hay una bola en medio. Si le metes temor, se va para acá. Si tú crees que no puedes, estás en lo cierto, no puedes. Pero si tú crees que puedes, como lo hizo Josué y Caleb, le creyeron al Señor, es ese gramo de mostaza, ese granito de mostaza que habla la Biblia, que puede, con ese grano de mostaza, podemos decirle a un monte, no, desarráigate. Un grano de mostaza es suficiente para hacer que un monte o un sicomoro, ¿no? También habla del sicomoro, se desarraigue. Un monte se echa al mar con ese grano. ¿Por qué? Porque con un granito es una balanza perfecta. Lo que pesa así,
un grano de mostaza, ¡pac!, hace que se vaya hacia este lado. Es el grano de la fe, ¿sí? La fe hace que sí suceda. Y eso es lo que tenía precisamente Caleb en ese momento. Pero los otros hicieron desfallecer al pueblo. Dice, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Una fe inquebrantable de Caleb, que no temió y que cumplió siguiendo a Jehová su Dios. Y dice el 9. Entonces Moisés juró diciendo, ciertamente la tierra que halló tu pie será para que oyó. ti. Que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Amén. ¿Se dan cuenta? Una promesa dice, será para ti, para tus hijos de herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Esa es la promesa, amados, que tenemos nosotros los que hemos creído en Jesucristo. Una herencia perpetua. ¿Qué hemos dicho? La vez pasada decíamos, ¿quién es nuestra heredad? Es Cristo. Él es nuestra heredad. Y por eso aquí declara que es una herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. ¿Qué nos toca a nosotros para poder tener esa heredad completa y perpetua hasta para nuestros hijos? Hacer como Caleb, seguirlo a él, ¿sí? Siguiendo a Jehová Dios, creyéndole a él. ¿Y qué dice el 10? Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto, y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Ok, de 85 años. O sea, 45 años después, ¿no? Él tenía, dice, cuando estaban ahí en Cades Barnés tenía 40. 45 años después, quiere decir que la guerra duró, pasaron ya 45 años de que pasaron el Jordán, 45 años peleando, y ahora estaban en el momento de la repartición de las tierras, pero faltaba todavía algo más, faltaba una tierra todavía por entregar, ¿no? El Señor, después de 45 años más, no se olvidó de la promesa que había hecho a Josué y a Caleb, para que cumpliesen esa promesa del Señor, para que se cumpliera esa promesa del Señor, que iba a obrar además en lo sobrenatural. ¿Por qué sobrenatural? Fíjense, ¿qué dice el 11? El 11. Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza? Entonces tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. ¿Se dan cuenta? Un hombre de 85 años. Díganme si no está obrando en lo sobrenatural el Señor. Dice, con la misma fuerza que tenía, ¿no? En su juventud, decíamos de 40, pues todavía estás muy fuerte. Pues dice, tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra. O sea, todavía un hombre de 85 años con la misma fuerza de un hombre de 40, pero ahora con más fuerza para la guerra. Imagínense cuántos años ejercitó a Caleb. 45 años más en guerra, y dijo, y todavía puedo. ¿Y qué va a hacer? ¿Por qué digo que es lo sobrenatural? Porque no nada más va por si todos los pueblos eran difíciles, imagínense, recuerdan lo que hemos platicado, ¿no? Que se levantaban como arena del mar, ¿no? Y daba miedo, imagínate, con caballos y carros que se levanten contra ti. Eso ha de ser algo impresionante. Pues ahora vienen los más difíciles. Los que va a vencer él son los hijos de Anac, los gigantes. Esos son los que le tocaban a él. Los que le dieron miedo 45 años antes al pueblo y que los hicieron desfallecer, ahora son los que le van a tocar a Caleb. Y no de 40, ahora de 85 años. Con más fuerza, como él dice, ¿no? Bueno, dice igual de fuerza, pero dice fuerza para la guerra, ¿no? O sea, ahora estoy más adiestrado, más fuerte que entonces, fuerza. Y para salir, dice, para entrar. O sea,
No nada más voy a salir a la guerra, sino que también voy a entrar y voy a regresar, ¿no? Con éxito. ¿Ok? Dame, dice el 12, por favor, dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová ha dicho. Así es, una fe inquebrantable de este hombre de 85 años yendo a pelear contra el enemigo más grande, ¿no? Ahí está, los anaseos. Recuerdan que habíamos platicado, ¿no? Los anaquitas o anaseos, que eran los que habían hecho temblar al pueblo. Caleb no dejaba de confiar en que Jehová podía estar con él, ¿no? Nuevamente, dice, Jehová podía estar nuevamente con él para esa batalla. ¿Por qué? Porque Jehová sí se lo había dicho, ¿no? Dice, quizá Jehová estará conmigo y los echaré. Es esa fe inquebrantable que necesitamos. Si Él ya lo había prometido, si Él ya se lo había dicho que les iba a dar a ellos esa tierra, eso es lo que Él se estaba, otra vez, recordando, reafirmando su fe en esa promesa del Señor. ¿Ok? Fe inquebrantable de Caleb. ¿Y qué dice el 13? Josué entonces le bendijo y dio a Caleb, hijo de Jefoné, a Hebrón por heredad. Por tanto, Hebrón vino a ser heredad de Caleb, hijo de Jefoné, ceneseo, hasta hoy, por cuanto había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Ok, fe inquebrantable y obediencia, ¿no? Dice, había seguido cumplidamente a Jehová, Dios de Israel. Dice Caleb, que Caleb sí había seguido todo. ¿Qué dice cumplidamente? ¿Qué sería? Cumplidamente es que voy haciendo cada cosa conforme a lo que me manda el Señor, ¿no? Así lo hizo él. Él le creyó, eligió la mejor parte, creerle al Señor. Podía haber hecho como los otros, ¿no? No creerles, no creerle a Dios y decir, no, se equivocó, nos mandó con los gigantes. Ahí no se puede. O lo que hizo él, la mejor parte, creer al Señor y ver la promesa cumplida de recibir esa tierra. ¿Y por qué? Porque no dudó ni un solo momento, ¿no? Su fe no dudó, como lo leíamos en Santiago, ¿no? Sin dudar, en ningún momento dudar del Señor. ¿Y qué dice el 15? Mas el nombre de Hebrón fue antes Kiriat Arba, porque Arba fue un hombre grande entre los anaseos, y la tierra descansó de la guerra. Un hombre grande entre los anaseos, Arba. Por eso se llamaba así la ciudad de Arba o Kiriat Arba, ¿sí? Si ya de por sí los anaseos eran grandes de tamaño, y dicen todavía, ¿no? Eran hombres grandes y llenos de fuerza, y todavía dicen que Arab era un hombre grande dentro de los anaseos. Yo no me imagino, ¿no? Haber sido un héroe ahí súper gigante, ¿no? Y con muchísimas fuerzas y temible. Yo creo que por esa razón le ha de haber puesto ese nombre, ¿no? A la ciudad, de ese gigante. ¿Para qué? Pues para intimidar a los que llegaran, ¿no? Para decirles, esta es la ciudad de Arab, cuidado, ¿no? ¿Sí? De Arba, perdón, la ciudad de Arba. Si nosotros somos gigantes, este es todavía más fuerte, ¿no? Que nosotros. Y eso, pues, ¿qué podemos ver? No le causó miedo, ¿no? Ni siquiera, sino que tuvo fe y creyó al Señor. Y se llenó de un valor, otra vez, con una fe inquebrantable, confiando en lo que él estaba visualizando, lo que el Señor le había dicho. Y en su mente no había nada más que la promesa de Dios, del Dios fuerte que nunca ha perdido una batalla. Él sabía que el que iba a luchar no había perdido una sola batalla de todas las de los 45 años que habían pasado, que habían luchado. Eso era lo que estaba en su mente, amado. Y eso es lo mismo que nosotros debemos de tener en nuestra mente, como cuando orábamos ahorita, que tú dijiste, yo sé que va a estar bien, porque al que le estamos pidiendo es al Dios fuerte, el que no pierde una batalla,
el que no pierde nunca, el que siempre gana. ¿De qué lado estamos, amado? Del lado del vencedor. Del lado del vencedor. Ahí es donde nuestra fe se debe de llenar, ¿sí? Donde nuestra confianza nos debe de llevar. Y nuestra mente solamente viendo así como Caleb la promesa. Si es mío, esto no, ya me dijo el Señor que me lo iba a dar, ¿no? Ahí es donde debemos de estar siempre arraigados, con esa fe. Una promesa de parte de Dios que le daría la tierra prometida y se cumpliría gracias a la fidelidad de quien lo prometió, ¿no? Pero también del que tuvo fe y le creyó, Caleb, ¿ok? Y ahora viene en el 15 el territorio de Judá, ¿no? El territorio de Judá, ¿cómo vamos de tiempo? 1:5. Déjenme, lo voy a leer para irnos rápido, porque se nos está acabando el tiempo. Dice, la parte que tocó en suerte a la tribu de los hijos de Judá conforme a sus familias, llegaba hasta la frontera de Edom, teniendo el desierto de Sin al sur como extremo meridional. Ahí hay otro mapita que si le das, ahí a ver el otro, creo que se ve mejor. Ok, ¿sí? Ajá, ahí está cómo estaba distribuido Canaán, Moab, Amón, Basán, ¿no? Siria. Todo dice aquí desde Edom hasta el desierto de Sin al sur como extremo meridional. Edom, ¿ya vieron abajo Edom? ¿Ok? Y hasta Sin. No sé si se alcanza a ver ahí Sin. ¿Ok? Bueno, todo esto es lo que se le había dado a la tribu ¿de quién? De Judá. La tribu de Judá, que es la tribu de nuestro Salvador. De ahí viene Jesucristo, de la tribu de Judá. ¿Ok? Dice, y salía hacia el sur de la subida de Acrabim, pasando hasta Sin, y subiendo al sur hasta Cades Barnea. Cades Barnea era el lugar donde se habían subido precisamente a divisar toda la tierra prometida. Pasaba a Hezrón, y subiendo por Adar daba vuelta a Carca. De allí pasaba a Asmón y salía al arroyo de Egipto y terminaba en el mar. Este pues os sería el límite del sur. El límite oriental es el mar salado, ¿sí? La parte de donde está abajo, ¿ya vieron? El mar salado es el de en medio, ¿se acuerdan? Cineret es el que se ve arriba, más chiquito, o el mar de Galilea, y el mar de abajo es el mar salado, ¿ok? Ese es el límite oriental. Y el límite, dice, el mar salado hasta la desembocadura del Jordán, y el límite del lado norte hacia la bahía del mar en la desembocadura del Jordán. Y sube este límite por Bet Oglá y pasa al norte Bet Arabá, y de aquí sube a la piedra de Bohán, hijo de Rubén. O sea que ellos tenían límites, la tribu de Judá con la tribu de Rubén, ¿no? Esto es como cuando se lee una escritura, ¿no? En un notario que va diciendo, al norte hay tantos metros, al sur, esta es tu propiedad. Así, por eso la importancia de leerlo, ¿no? Porque el Señor les estaba poniendo cuáles eran los límites que le estaba entregando a cada tribu. Hasta aquí termina tu tierra y aquí inicia la de Rubén, ¿no? Aquí la tribu de Judá y aquí empieza la de Rubén, y así les iba dando él todos los límites. Dice, luego sube a Debir, desde el valle de Acor al norte, mira sobre Gilgal, que está enfrente de la subida de Adumín. ¿Se acuerdan que estuvieron mucho tiempo parados en Gilgal? Donde regresaban después de que ganaban, ¿no? Y Gilgal fue como un campamento importante para el pueblo de Israel, que está enfrente de la subida de Adumín, que está al sur del arroyo y pasa hasta las aguas de Ensemes y sale a la fuente de Rogel y sube este límite por el valle del hijo de Hinnom al lado sur del Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está enfrente del valle de Hinnom hacia el occidente, el cual está al extremo del valle de Refaim por el lado norte. Y rodea este límite desde la cumbre del monte hasta la fuente de las aguas de Neftoa y sale a las ciudades del monte de Efrón, rodeando luego a Baala, que es Kiriat Jearim, o sea, la ciudad de Jearim.
Después gira este límite desde Baala hacia el occidente, al monte de Seir, y pasa al lado del monte de Jearim hacia el norte, el cual es Quesalón, y desciende a Bet-Semes y pasa a Timna. Sale luego al lado de Ecrón hacia el norte y rodea a Sicrón y pasa por el monte de Baala y sale a Jabneel y termina en el mar. El límite del occidente es el mar grande. Este fue el límite de los hijos de Judá por todo el contorno conforme a sus familias. El mar grande es ese, ¿no? El Mediterráneo, así le llamaban antes, el mar grande. Entonces, todo lo que es la tribu de Judá es esto, prácticamente, donde dice Canaán, la parte verde, ¿no? Recuerdan que es del mar Salado hasta el mar de Cineret y luego baja, ¿sí?, hasta el mar grande. Entonces sería, a ver si le das al otro mapa, por favor, Gaby, el otro, aquí debe de decir, ¿no? Judá, Safón, Benjamín, Manasés, Rosa, aquí está, del mar Salado hasta donde inicia el Jordán, decía, ¿no? Más bien, entonces es todo hasta acá y que llega al mar grande. Y Ecrón, aquí está, ¿no? Decía que era también Ecrón. Entonces, esta es la parte que les es dada a la tribu de Judá. Y el Señor lo deja ahí como muy, muy claro. Y yo lo veo porque pues la tribu de Judá, como les decía, es la tribu de donde viene nuestro Señor Jesucristo. De esa tribu es de donde van a ser Él. ¿Sí? Esa es su genealogía. ¿Ok? Ahora vamos a ver ya cuando Caleb conquista Hebrón y Debir, ¿sí? Y vamos a ver más del poder sobrenatural de nuestro Señor. Dice en el 13, mas a Caleb, hijo de Jefoné, dio su parte entre los hijos de Judá, conforme al mandamiento de Jehová a Josué, la ciudad de Kiriat Arba, padre de Anac, que es Hebrón. ¿Ok? Recuerdan, lo que le tocó a él era Hebrón. Y Kiriat Arba, que significa la ciudad de Arba, el hombre fuerte, ¿no? Ese hombre importante, que era el papá precisamente de Anac, de donde toman su nombre este pueblo de los anaquitas, ¿no? O anaseos. Una vez vemos más con claridad la justicia y la fidelidad, ¿no?, de nuestro Padre Celestial. Lo que leímos en el capítulo 14, que Él prometió a Caleb por su gran fe, 45 años antes, es lo que Él aquí está diciendo que Él iba a conquistar esa ciudad de Kiriat Arba, papá de Anac, ¿no? Y dice en el 14, y Caleb, aquí está cómo obró el Señor sobrenaturalmente, echó de allí a los 3 hijos de Anac, a Sesai, a Imán y Talmai, hijos de Anac. O sea que se enfrentó además con 3 gigantes. Imagínense cuánto habrá crecido si 45 años antes ya los habían visto grandes y con poder. ¿Cuántas generaciones no crecieron más todavía? Y aquí están los hijos de Anac, Sesai, Aimán y Talmai. Por lo regular, luego los hijos llegan a crecer más que nosotros, ¿no? Son más altos. Imagínense qué más gigantes todavía han de haber sido, ¿sí? Y Caleb era el mismo. Era un hombre ya más viejo en edad, de 85, pero también con mayor fuerza, ¿no? Fortalecido para poderse enfrentar, que pudo, por eso les digo, de manera sobrenatural, ese hombre de 85 años, poder acabar con esa tribu que seguramente eran más fuertes todavía y más altos y más feroces, ¿no? 45 años después, ir por ellos, lo sobrenatural. Lo sobrenatural, el Señor ya se lo había dado, como lo declaró en los versículos del 11 al 14, ¿no? Que decía, todavía, así lo había declarado Caleb, todavía soy fuerte como el día que Moisés me envió. Con cual era mi fuerza, tal es ahora mi fuerza para la guerra. Aquí está lo que el Señor estaba cumpliendo en la vida de Josué, de Caleb, perdón. Y dice en el 15, de aquí subió contra los que moraban en Debir, y el nombre de Debir era antes Kiriat Sefer,
Y dijo Caleb: al que atacare a Kiriat Sefer y la tomare, yo le daré a mi hija Axa por mujer. Y la tomó Otoniel, hijo de Cenaz, hermano de Caleb, y él dio a su hija Axa por mujer. Y aconteció, se me movió. Y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Ella entonces se bajó del asno y Caleb le dijo: ¿qué tienes? Y ella respondió: concédeme un don, puesto que me has dado tierra del Negev, dame también fuentes de aguas. Él entonces le dio las fuentes de arriba y las de abajo. El varón valiente que se animó a tomar ese reto que Caleb le daba. Caleb ya había tomado Hebrón, ¿no? Ya había vencido a los hijos de Anac, pero quedaba Debir, y dijo: al que conquiste Debir, le voy a dar a mi hija Axa por mujer, ¿no? Decía ayer mi esposa, que platicaba sobre esto con ella, y dice: imagínate, dice, yo creo que esas mujeres, dice, seguro estaban, ay, que me toque por lo menos uno guapo, ¿no? Dice, porque les daban, pues, al que ellos decían, ¿no? Dice, alguno, dice, que no esté tan mal, dice, imagínate que le toque uno ahí, ay, este es... Digo, pero ¿te das cuenta qué hizo la sabiduría de Caleb? Digo, no nada más le dio así a cualquiera, sino dijo: el que vaya y conquiste, ese va a ser el marido de mi hija. O sea, ¿qué hizo? Puso a un hombre con fe, un hombre que creyó, que no tuvo miedo, ¿no? Un hombre igual así como Caleb, que dijo: yo puedo. ¿Por qué? Porque sabemos perfectamente que esas batallas no las podían ganar hombres comunes y corrientes. El que las ganaba era el Señor. ¿Qué hizo Caleb? Estaba garantizando para su hija un hombre, un varón temeroso de Dios, un varón lleno de fe. Entonces le dije: no, o sea, no te das cuenta, pues qué importa si era o no guapo, ¿no? Le estaba dando un varón realmente que creía en el Señor, le estaba escogiendo al mejor, al más valiente, pero al que tenía fe. Y vemos cuál era también la sabiduría de Otoniel, ¿no? Que le dice, ¿no? La persuadió a ella y le dijo: oye, pídele a tu padre, pues también que nos dé tierras para labrar, ¿no? ¿Sí? Y entonces ella se baja del asno y le dice: dame fuentes de agua, porque si vamos a labrar, ¿qué hablábamos al principio? La tierra sin agua, pues no va a dar nada. Y a lo mejor vio, ahí está el Negev, ¿recuerdan las montañas de Negev? Eran lugares más altos, donde quizá, pues a lo mejor lo que hacía falta era que fueran regados, ¿no? No eran tierras a lo mejor que tuvieran aguas. Entonces él, yo creo que extendió y se fue hacia los lugares donde dice, les dio aguas de las fuentes de arriba y de las de abajo. Tierras y fuentes, si lo vemos como decíamos en un principio, con ojos espirituales, con fe, podemos ver que eran tierras y fuentes de fe. ¿Sí? Tierras y fuentes de fe, que ahora veremos qué nos muestra el Señor con esta enseñanza. Pero antes vamos a ver qué ciudades, nada más terminamos las ciudades que le dio a la tribu de Judá y les explico ya para ir terminando. Si me ayudas, con el piano, Raúl, por favor, para ir terminando. ¿Cuáles son las ciudades de Judá que le dio el Señor? Dejamos ahí tantito ahorita esas fuentes de arriba y las de abajo que le dio a Otoniel y a su hija Axa, Caleb. Y dice, las ciudades de Judá son, en el 20, esta pues es la heredad de la tribu de los hijos de Judá por sus familias. Y fueron las ciudades de la tribu de los hijos de Judá en el extremo sur, hacia la frontera de Edom: Capsel, Edar, Jagur, Sina, Dimona, Adada, Sedes, Hazor, Idnan, Sif, Telem, Bealot, Hazor Hadata,
Keriot Esron, que es Azor, Amam, Sema, Molava, Hazar Gada, Esmón, Bet Pelet, Hazar Sual, Berseba, Bisotia, Baala, Lim Esem, El Tolat, Kesil, Orma, Siglag, Madmana, Sansana, Lebaot, Silhim, Ain y Rimón. Por todas 29 ciudades con sus aldeas. Y en las llanuras, Estaol, Sorá, Asena, Sanoa, Enagim, Tapúa, Enam, Jarmut, Adulam, Socó, Aseca, Saarim, Aditaim, Gedera, Gederotaim. 14 ciudades con sus aldeas. Senán, Hadasa, Migdal Gad, Dileán, Mispa, Joctel, Laquis, Boscat, Eglón, Cabón Labma. Perdón, se me volvió a mover. Lamam, Kitlis, Gederot, Bet Dagón, Naama y Maceda. De estas son 16 ciudades con sus aldeas. Libna, Eter, Asán, Gifta, Asena, Nesib, Keila, Aksib y Maresa. 9 ciudades más con sus aldeas. Ecrón con sus villas y sus aldeas. Y desde Ecrón hasta el mar, todas las que están cerca de Asdod con sus aldeas. Asdod mismo con sus villas y sus aldeas. Gaza con sus villas y sus aldeas hasta el río de Egipto y el mar grande en sus costas. Y en las montañas además les dio Samir, Jatir, Soco, Dana, Kiriat Sana, que es de Bir, lo que ganó Otoniel, y Anab, Estemoa, Anib, Gosem, Jolón y Gilo, y 11 ciudades con sus aldeas. Y no termina. Arab, la que era la ciudad de Arab, la que le quitó a los hijos de Anac. Esan, Hanub, Bet-Tapúa, Afeca, Jumta, Kiriat Arba, la cual es precisamente Hebrón, y Sior, y 9 ciudades y sus aldeas. Maón, Carmel, Sif, Juta, Jezreel, Jotdeam, Sanoa, Caín, Gabá, Timná, 10 ciudades con sus aldeas. Jalhul, Bet-Sur, Gedor, Maarat, Bet-Anot y El Tecón, otras 6 ciudades con sus aldeas. Kiriat Baal, que es Kiriat Jearim, y Rabá, 2 ciudades con sus aldeas. En el desierto Bet-Arabá, Midín, Secaca, Nipsán y la ciudad de la sal, y Engadi. 6 ciudades con sus aldeas. Y dice por último el 63: Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá no pudieron arrojarlos, y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. En Jerusalén están los jebuseos habitando con ellos, y sabemos que Jerusalén, siendo la ciudad santa, sigue sin paz. Todavía hay conflictos ahí, porque no pudieron echarlos. No se dice específicamente el por qué se quedaron los jebuseos a habitar en Jerusalén con los hijos de Judá, con la tribu que es el linaje de donde vino nuestro Señor Jesucristo. Con ellos se quedaron los jebuseos. Yo te podría decir, amado, y viendo cómo obra el Señor, te digo, no lo especifica la palabra, pero sabiendo cómo obra el Señor con misericordia, yo te podría decir, así, con esa misericordia que obra incluso con nosotros, los gentiles, los que éramos como los jebuseos,
Porque qué diferencia hay, ¿no?, de nosotros. Nosotros no éramos parte del pueblo de Israel. Somos gentiles que hemos sido llamados a salvación, insertados con ellos, con su pueblo. Pero a estos pueblos gentiles, estos jebuseos, yo creo que dentro de ellos había un remanente. Si el Señor permitió que los jebuseos se quedaran ahí, es porque había un remanente llamado para salvación. Como sucedió con los gabaonitas, ¿recuerdan? Los gabaonitas engañaron al pueblo de Israel y se insertaron, pero finalmente el Señor los rescató por su fe, porque prefirieron unirse al Dios fuerte, al pueblo de Dios. Seguramente esa razón puede ser también por la que los jebuseos les fue permitido vivir con ellos en Jerusalén, así como los gabaonitas, con Rahab la ramera y con todos los otros, nosotros que somos gentiles y hemos sido elegidos por nuestro Señor para recibir justificación por medio de su sacrificio en la cruz. Seguramente había ahí algunos elegidos que el Señor iba a llamar a salvación. Y por eso, amado, podemos decir gloria a Dios por su amor inagotable y misericordioso, y a Jesucristo por su amor y obediencia perfecta para darnos salvación, porque nosotros éramos como los gabaonitas, éramos como Rahab la ramera, éramos como estos jebuseos. Amado, las tierras sin agua no dan fruto, y ni una ni otra sin fe tampoco darán, Aunque haya agua, aunque haya tierra, no hay fruto. Y sin fe, ni una ni la otra lo pueden dar. ¿Ok? Porque el que tiene tierra y agua necesita tener fe para arar la tierra y sembrarla. Y así confiar en que el Señor la regará con su bendita agua. Ese acto de sembrar y arar es hacerlo con fe. El que siembra y ara definitivamente tiene fe. Por eso el Señor toma muchas veces ese ejemplo, el ejemplo del sembrador. No hay mayor fe que la del que siembra la tierra, porque la siembra con confianza, con fe en que el Señor va a mandar agua, en que el Señor va a cuidar esas tierras y que va a germinar algo, ¿no? Esa es la fe llevada a obras. Y es lo que nosotros, amado, tenemos que hacer. Si hemos recibido ya espiritualmente un nuevo corazón, que sería la tierra, y hemos recibido el agua, que es la palabra de Dios, lo que nosotros tenemos que hacer es llevar esa fe sobre el agua y sobre esa tierra a obras, para que demos fruto y llevemos mucho fruto. Pongamos fe en lo que el Señor nos ha dado. ¿Qué dice Hebreos 11.1? Hebreos 11.1 es la definición de la fe. Hebreos 11.1. Y dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. El que siembra no puede ver el fruto antes de arar. Ve la pura semilla, ¿no? Pero confía en que esa semilla va a dar algo. No lo ve, pero tiene la convicción, la seguridad, la certeza de que él espera que saldrá, que crecerá ahí el maíz, que crecerá la alfalfa, ¿no? Las calabazas, lo que se siembra. Tenemos fe en que eso vamos a cosechar, incluso sin saber si va a llover o no, pero tenemos certeza en que el Señor lo va a hacer. La plena convicción de que aunque no veamos el fruto de la semilla, sí lo habrá. Esa es la fe, amado. Y Hebreos 11.2, ¿qué dice?
porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Porque por esa fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. ¿Los antiguos cómo? Los que tenían esa fe, como la de Caleb, como la de Josué, como la de Moisés, como la de Abraham, la de Noé, la fe de Abel, que es mencionada ahí en Hebreos 11 también, la de Sara, ¿recuerdan? Que aún siendo ya grande de edad, tuvo fe y concibió hijos, un hijo. También como la fe de Rahab, que es tomada como héroe de la fe también ella. Y la mencionada en este capítulo de Hebreos también ahí, Rahab es mencionada dentro de los héroes de la fe. Pero también una fe como la de los gabaonitas, la de Otoniel que acabamos de leer, que se atrevió a atacar a Debir y que recibió como esposa a Axa, y que ambos con fe y con sabiduría le pidieron agua, y que con ese amor como el del Padre Celestial, como cuando nosotros pedimos, Él nos concede, así Caleb les concedió a ellos aguas, las fuentes que de arriba y las de abajo. Así como lo hizo Caleb, así lo hace nuestro Padre Celestial con nosotros. Un padre que le dio a su hija y a un varón valiente, que lleno de fe cumplió lo que le había pedido y conquistó esa tierra. Esas fuentes de agua de arriba y de abajo, amado, que les fueron concedidas a ellos, son lo que decimos: la palabra de Dios y el Espíritu Santo que el Señor nos ha dado a nosotros. Él nos ha dado su palabra y su Santo Espíritu para regar esas tierras, y con esa fe que es concedida como un don de Dios. La fe la pone Él. La fe no viene de nosotros nada más. Debemos de estar agradecidos con Él y pedirle que nos dé fe. Esa fe que nos dio para creer en Él, esa misma fe que nos la siga aumentando para seguir recibiendo sus bendiciones, para seguir dando fruto, para seguir confiando en que esas tierras y esas aguas darán más y más fruto. Es un don de Dios. Es el único medio que puede hacer que nuestra vida dé fruto, amado. Aunque puedas tener muchas tierras, como las tierras fértiles del Negev, que les había dado a Otoniel y a Axa, si no tienes aguas, no tienes nada. Y esas tierras, esas aguas de arriba y abajo son, te lo repito nuevamente, la palabra y el Espíritu Santo, sin las que nada daría fruto. Pero también sin fe, como la de Caleb. Sin esa fe no podríamos obtener las tierras prometidas, amado, venciendo a los temibles gigantes que se ponen delante de nosotros, así como los gigantes de Anac, los hijos de Anac, así se ponen gigantes delante de nosotros que buscan impedir que obtengamos nuestra heredad. Es la fe que pone nuestro Señor en nosotros la que nos permite creer, amado, que podemos derribarlos. Él es quien pone la fe en nosotros. Y es Él quien por medio de la fe y de un corazón renovado derriba a los gigantes e ídolos. Él es el que pelea nuestras batallas, el que pone esa fe en nosotros. Y nosotros debemos de permitir que esa fe derribe esos ídolos para acercarnos a Él, para tener victoria sobre que esos ídolos son nuestro pecado, las cosas que seguimos haciendo. Esa fe que nos permita creer en el sacrificio de Cristo en la cruz para el perdón de los pecados. Esa es la fe que Él ha puesto en nosotros y en la que debemos de confiar, amado. Clama en todo momento al Señor para que derrame agua sobre ti, que derrame su Santo Espíritu para que dé vida
y vivifique tu tierra, que es tu corazón. Ponle a todo esto fe y la plena confianza en el poder de nuestro Salvador. Y termino leyéndote Hebreos 11:6, que dice: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Él es el que nos galardona, el que nos va a dar la bendición y los premios. Pero es necesario tener fe para creer que le hay, creer en Él y creer que es Él el que nos da la victoria. Amén y amén. Vamos a terminar con una alabanza. En esta alabanza no dejes de clamar a Él y pedirle que aumente tu fe, que cada oración, que cada que te acerques a Él, lo hagas así, sin dudar, creyendo que le hay, que Él es verdadero, que Él es poderoso y que es galardonador de aquellos que le buscan. Búscalo con todo tu corazón, con toda tu fe, para que Él obre de manera sobrenatural en tu vida, que te dé tierras y agua de fe para que sigas dando fruto, sigas creciendo.